Buenas tardes, séptimo básico, y voy a desarrollar el video explicativo de la guía número 9 de lenguaje y literatura. Esta guía consta de 35 puntos totales. El objetivo de aprendizaje es formular una interpretación de los textos literarios. Recordar, jóvenes, que los textos literarios son aquellos que son ficticios, que hay una persona, un creador detrás. Las habilidades que vamos a trabajar dentro de nuestra guía son comprender, analizar, escribir y leer. Y por favor, quiero detenerme en ese punto. Cuando yo digo leer, es leer comprensivamente, que ustedes apliquen estrategias de comprensión de lectura, anotaciones al margen, utilicen la técnica de subrayar la idea principal, anoten las ideas secundarias, por supuesto. Utilicen el diccionario si desconocen una palabra. Lo importante es que ustedes comprendan lo que están leyendo. Y también en la guía aparece como sugerencia: aplique las estrategias de comprensión de lectura. Así que soy un poquito insistente con respecto a eso. Este cuento se llama La desobediencia. Y es un cuento que transmite lo importante que es obedecer a nuestros padres, a las personas que viven con nosotros, porque siempre nos van a dar direcciones correctas para protegernos a nosotros y para proteger a los demás. Este es un cuento que tiene una moraleja, es un cuento clásico, y nos cuenta la historia de Julita y Renato, de estos dos niños que constantemente iban desde su casa a la escuela y desde la escuela a su casa, hasta que uno de ellos, que no voy a mencionar quién fue, uno de ellos se distrae viendo algo, les voy a ir mencionando algunas cosas, viendo un animalito. Entonces se distrae y se desconecta, pierde el sentido de su dirección, pierde el sentido de dirección de su hogar, de su casa. Entonces ustedes vayan leyéndolo profundamente y comprensivamente para que puedan ir marcando y aplicando estas estrategias. Bueno, finalizando la lectura, que les mencioné algunos puntos de esta, no les voy a mencionar el final, tienen que leerlo. Las preguntas son: ¿cuál es la idea principal del cuento? ¿De qué habla? ¿De qué trata el cuento? Esas preguntas tienen que hacerse para responder la primera pregunta de esta guía. La pregunta número 2 dice: ¿cuáles son los protagonistas del cuento? ¿Quiénes son los protagonistas? Y ustedes ahí lo van marcando, lo pueden ir anotando en la hojita, etcétera. La pregunta número 3 dice: ¿qué tipo de narrador está presente en el cuento? Recordemos que hemos visto los tipos de narradores en el género narrativo y que existen dos clases: los heterodiegéticos y los homodiegéticos. Los heterodiegéticos se subdividen en 2 y los homodiegéticos se subdividen en 3. Los heterodiegéticos están fuera de la historia y los homodiegéticos están dentro de la historia. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es la moraleja del cuento? ¿Cuál es nuestra enseñanza al finalizar la lectura de este cuento llamado La desobediencia? Pregunta número 5 dice: ¿cuál es la secuencia narrativa del cuento? ¿Cómo empieza el cuento? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué sucesos ocurren en el desarrollo? ¿Y qué sucesos ocurren en el desenlace final de este cuento? Y la pregunta número 6 dice: ¿qué tipo de mundo está presente en el cuento? Recordemos que hay al menos 6 tipos de mundo, lo que hemos revisado en clase: el mítico, el onírico, el fantástico, el maravilloso, el utópico, el mítico o legendario,
Así que ustedes tienen que ir a su cuaderno de lenguaje y también repasar qué características predominan en este género, en el género narrativo, y cuáles características puntualmente predominan en los tipos de mundo narrativos, ¿ya? Así finaliza este video explicativo de la guía número 9 de lenguaje y literatura, y nos vemos en las clases virtuales. Adiós.